esa es una de las ventajas de aumentar el sueldo y de crear un poquito más de una esperanza y una positividad en la economía, que es un poquito lo que el gobierno está haciendo, porque está al devolver sueldo vía las reformas, las pensiones y a devolver un poquito más de plata a los funcionarios públicos, que están inyectando dinero en la economía, y todo eso va a despertar un poquito más de consumo y cosas se animan y se tornan más positivas. En nuestro caso concreto, para tener una idea, el sueldo medio son casi 1.000 euros, que es un buen sueldo para nuestro país, y en una industria completamente tradicional. Y eso se consigue siempre, la base siempre la misma, conocimiento. Un portugués promedio es el doble de rico que un argentino en términos de ingreso per cápita, pero la mitad que un alemán. En una superficie como la de la provincia de Corrientes viven 10 millones de portugueses y portuguesas. Es un país distinto al nuestro, por supuesto, pero que acaba de demostrar que el recetario del Fondo Monetario está todo mal, haciendo diametralmente lo contrario a lo que recomendaba Christine Lagarde y la Comisión Europea. Portugal sacó a su economía del fondo del pozo. No caso de Portugal, aquilo que fizemos foi reduzir o déficit de valor de quase 5% para zero num período de 4 anos, o que é totalmente diferente daquilo que me está a dizer, de redução do déficit para zero num único ano. Sem conhecer as especificidades da economia argentina, penso que é um ajustamento que num único ano, pelo menos precisa de ser explicado aos argentinos porque é que num único ano tem que fazer um esforço dessa dimensão. Porque se não for explicado, se não for percebido pelos argentinos, se não for apropriado pelos argentinos, é muito fácil exigir, mas os resultados sistematicamente não são atingidos. Parte de la recuperación que está atravesando Portugal se debe al boom turístico. Portugal está de moda en Europa y recibe muchos de estos cruceros que atracan en los muelles de sus principales ciudades. Acá en Lisboa instalaron una amarra de más de 4 kilómetros en la cual a veces hay filas de hasta 7 cruceros de estos que traen entre 3.000 y 4.000 pasajeros cada uno, que por supuesto llenan las calles de esta ciudad. Quando olhamos para a recuperação económica do país, ela é muito mais coesa territorialmente do que se efetivamente dependesse dos pontos turísticos que não são o nosso país todo, é Lisboa e o Algarve. E a recuperação que nós vemos não é só no turismo, é em muitas áreas, também na capacidade produtiva e na capacidade de produção de elementos mais inovadores do ponto de vista tecnológico. E, portanto, olhando para os números, mostra-se que não é apenas o turismo. Estamos pasando de un punto al otro. Antes teníamos gente en el paro, mucha gente en el paro, y poca creación de empleo. Lo que ahora miramos, algunas industrias, como la mía, textil, es que cerca gente para trabajar y no hay gente para trabajar. En este momento no hay gente para trabajar. Podríamos decir fácilmente que esta industria podría contratar hoy por la mañana 15.000 nuevos puestos de trabajo así, pero no los hay, ni cualificados ni por cualificar. Como la mayoría de los países europeos, Portugal tiene un sistema parlamentario y no presidencialista como el nuestro. Lo que pasó en 2015 fue que por primera vez el Partido Socialista se alió con la izquierda más dura y armó una coalición para frenar las políticas de ajuste que ya se llevaban aplicando 4 años. Ya no estamos en la situación de manejar slogans, ¿no? Consignas. Estamos en la situación de lograr realizaciones para el pueblo y imponer al capital financiero internacional las limitaciones que nuestra fuerza lo permita. Bueno, vamos directamente a lo que nos ocupa en Argentina. Portugal, decían ustedes, tiene su trayectoria, ajustó, decía Marina, crece porque no ajustó más, decía Gustavo. Nosotros, sintéticamente, en una última ronda, ¿qué podemos concluir?
Bueno, puedo empezar yo. No, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que en Argentina, hoy, si miramos, el único que está diciendo invertir prioridades y no poner primero el problema de la deuda y el problema de ajustar para la deuda, somos del Frente de Izquierda, digamos. O sea, sinceramente, el gobierno está diciendo que está haciendo una épica del cumplimiento de las deudas. Y lo que estamos viendo en los últimos 2 meses de los economistas de Fernández, empezando los economistas no oficiales, pero más o menos, como Guillermo Nielsen, que dijo que nos tenemos que resignar a 8 años del fondo, dijo que el fondo va a venir con la reforma previsional, etcétera, y dijo que después le diremos que los tiempos, etcétera, pero que eso va a venir, y lo dijo así, va a venir todo ese paquete del fondo, y Culfas, que tiene una beta más desarrollista, etcétera, pero una de las primeras cosas que dijo es que el salario va a ser una de las variables que tendrá que esperar, digamos. ¿Por qué? Porque la deuda, el equilibrio fiscal, etcétera, vienen antes. Bueno, yo creo que hay que invertir prioridades y que en eso Portugal no es un ejemplo, porque Portugal no invirtió esas prioridades, hizo 4 años de ajuste y después de esos 4 años de ajuste vino una devolución relativamente en cuotas de parte de lo que se había perdido. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Algún otro? ¿Algún ejemplo de esa inversión de prioridades? Sí, de alguno que lo has hecho bien. Mirá, el problema de la deuda, por empezar, es un problema que ahora parece un tabú, digamos, pero si uno mira la historia está plagada de países donde los gobiernos capitalistas, es decir, no ningún socialista, nada por el estilo, dijeron la deuda no se puede pagar, el ajuste no se puede sostener indefinidamente durante 4 años para llegar al 60% de pobreza, y no se paga. O sea, recién en los últimos 40 años se empezó a convertir en un tabú esto de que hay que seguir pagando hasta el final y evitar el default, y se volvieron default como el de Argentina, que llegó después de haber hecho hasta lo imposible por pagar, llegar a 22% de desocupación, a 60% de pobreza, y después, a pesar de todo eso, entrar en el default. Eso no era la norma, digamos. Entonces, lo que estamos diciendo de que no pagar la deuda e invertir las prioridades es algo que existe en la historia. Marina, para vos es un costo. Yo creo que sí, que definitivamente es un costo. Pero de nuevo, a diferencia de Portugal, Portugal hizo un ajuste nominal, bajó salarios, o sea, no devaluó. Argentina ahora devaluó, hizo una devolución muy brusca. Pero la pregunta es para adelante, ¿va a seguir? No, el problema que vos tenés con la Argentina es que dada la indexación creciente que vos tenés en Argentina, las devaluaciones nunca terminan. Entonces, digo, si no le encontrás un ancla... Ahora, ¿cómo encontrás un ancla en una economía que tiene una indexación contractual creciente? Requerís un esquema de estabilización, no te alcanza solamente con consistencia fiscal y consistencia monetaria, como tiene este programa, menos cuando tenés una política de corto plazo que intenta compensar o tratar de expandir, por un lado, con las decisiones cortoplacistas que tenés ahora, con una política monetaria que es cada vez más rígida, una vez que la inflación acumulada, para tener una idea, la inflación en 5 meses es equivalente a la inflación que había proyectado el programa del fondo para todo el año. Sí. O sea, el programa es muy contractivo. Entonces, la verdad es que lo que requiere es un esquema de estabilización. Ahora, el esquema de estabilización no escapa a la consistencia fiscal y monetaria. O sea, el ajuste va a seguir. Yo lo que digo es que Argentina, a ver, de nuevo digo, no tenés capacidad de endeudarte, no tenés capacidad de apelar el impuesto inflacionario. Con lo cual, si vos no te sostenés dentro de un esquema con el Fondo Monetario, con un programa, si querés, consistente, de estabilización, de nuevo, que no solamente se respalde en el componente monetario y fiscal, porque de nuevo el componente fiscal tiene una indexación del gasto y de los recursos que van a contramano, o sea, no terminás de llegar nunca. Pero sí, o sea, mi sensación es que Argentina todavía está a mitad de camino, y la falta de ese esquema de estabilización, digamos, con una elección en el medio como la que estás teniendo, te puede llevar finalmente a componentes inestables, que es un poco lo que plantea él. O sea, pero o sea, sí. Para vos vamos a estar mucho peor y no hay forma de evitarlo. Yo lo que digo es que Argentina se sobreexpandió, ¿sí? Primero apeló al impuesto inflacionario, se quedó sin moneda, y después apeló a la deuda. Y ahora tiene una economía endeudada y sin capacidad para usar el impuesto inflacionario. Con lo cual, digo, estás sobreexpandido y no tenés forma de hacer políticas de ingreso expansivas. Gracias, Marina. Gustavo. Con esta tasa de interés, de nuevo digo, Portugal paga 0,7 anual, Argentina un bono que rinde en 2020, que vence en 2020, 18, paga 18. 18. Gustavo. Sí, yo la verdad que coincido con Marina que hoy la posibilidad de un default es mucho más costosa de los beneficios que puede traer. Claramente va a haber que sentarse a renegociar con el fondo e incluso hasta con acreedores privados cómo va a ser el sendero 2020 en adelante. Discrepo con Esteban, me parece que
es interesante la postura de que tomó la izquierda portuguesa. De hecho, ahí veíamos a Francisco Louca, que es uno de los máximos dirigentes de la izquierda radicalizada, que ellos en un momento dice, nosotros dejamos los eslóganes y las consignas, las bajamos y decidimos formar una coalición de centro-izquierda para, como dice, porque necesitamos resultados concretos para la gente. Y me parece que hoy, digamos, lo ideal es enemigo de lo posible. Y en ese marco, me parece que lo posible hoy es un esquema que minimice los costos a través de una renegociación con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, y que uno pueda en Argentina volver a un sendero de crecimiento, bajando el peso de la carga de la deuda, sobre todo prolongando plazos y tasas de interés, y con un esquema de negociación en el cual los que negocien, digamos, desde mi punto de vista, no es lo mismo que negocie con el FMI Matías Culfas o incluso, no sé, Alberto Fernández, que negocie Macri o Duhovne, porque claramente el acuerdo... No, está clarísimo que Duhovne no puede salirse ni un centímetro de lo que ya acordó, porque lo acordó él, ¿no? El préstamo del Fondo Monetario fue para Macri, no fue para Argentina. Que Grecia renegoció la deuda en 2012 y eso no evitó que Syriza viniera 3 años después y tuviera que hacer un ajuste de la economía. Una sola cosa, Grecia tenía 200 puntos de deuda PIB, Argentina tiene una deuda PIB de mercado que son 34 puntos del PIB que ya devaluó, o sea, Argentina no llegó a un nivel de endeudamiento perverso, con lo cual el costo es muy alto y los beneficios son muy bajos. Gracias Marina del Poyeto, gracias Esteban Mercatante, gracias a Gustavo Ludmer. La verdad que un debate súper enriquecedor y me alegro que lo haya seguido tanta gente desde su casa también. Nos vamos a un corte y cerramos con un datito más.